tenemos lo que constituye la acotación en paralelo. Como su nombre lo indica, las cotas quedan dispuestas de manera paralela. Observen en la parte inferior de este eje cómo quedan dispuestas de forma paralela las cotas. Y también tenemos dos cotas en la parte superior. Y resulta que la acotación en paralelo necesita una cara de referencia. ¿Sí? Observen cómo aquí la cara de referencia es el extremo izquierdo o lo que constituye el refrentado lateral izquierdo del escalón número 3, que es el escalón que tiene mayor diámetro de todo el eje. Por tanto, es el propio, es decir, el que se puede utilizar como una referencia para la acotación en paralelo. Así es que se está dando de un extremo, del extremo izquierdo de toda la pieza, del extremo izquierdo del escalón número 1 hasta el, el refrentado izquierdo del escalón número 3 para acotar las longitudes de los escalones 1 y 2. Y tenemos también la acotación de los escalones 3, 4, 5 y 6, es decir, de las longitudes de estos escalones referidos al extremo del lateral derecho del eje desde esta cara de referencia. Es decir, se toma como cara de referencia el lateral izquierdo del escalón número 3. Entonces, la opción que sirve para trabajar la acotación en paralelo es esta que dice línea base. También tiene dos partes, es decir, tiene línea base y conjunto de línea base. Yo voy a trabajar, en este momento les voy a mostrar una pieza de acotación combinada. Ustedes la pueden ver aquí, de acotación combinada. Y en esta aprovecharé para mostrarles cómo trabajar la acotación en paralelo, toda vez que siendo una acotación combinada, pues lo que hace es precisamente dar participación a la acotación en cadena que vimos hace un rato, es decir, en el video anterior, y a la acotación en paralelo. Así es que voy a quitar esto de aquí porque hace un momentico lo utilicé. Vamos a traer nuevamente la vista base, porque de ahí debemos empezar. Es decir, insertamos la vista base. Esa no es, vamos a buscar la que necesitamos, que es esta. Y pedimos 2.1, un poco para que se vea mejor en el video a esta escala. Vamos a ubicar las líneas de centro que necesitamos acá en el chavetero, las líneas de eje bisector que necesitamos en el agujero superior, así como las del eje geométrico de la pieza. Ya la estamos colocando rápidamente para podernos pasar a la acotación en paralelo. Tenemos aquí un poquito, listo, y vamos a buscar la acotación en paralelo. Es decir, que activamos de estas dos, vamos a usar conjunto de línea base. Toco este extremo izquierdo del primer escalón, el izquierdo del segundo, el izquierdo del tercero y el final de la pieza. Clic derecho, continuar, y ya aparecen aquí el conjunto de cuotas. Bueno, no está bien seleccionado, regreso. A ver, veamos. Solo esta, clic derecho. Ahora sí, son las que necesitamos. Clic izquierdo, clic derecho, crear. Ya tenemos aquí la acotación en paralelo. Observar que la misma plantilla de acotación en paralelo automática tiene previsto que si damos la medida cerrante, como es en este caso, entonces no damos la longitud de uno de los escalones. Eso, observar que la norma establece que si nosotros damos esta medida cerrante, pues una de ellas debe faltar. Es decir, que la encontraríamos por diferencia. Entonces tenemos acotada la longitud de los escalones por el método en paralelo y vamos a acotar las longitudes y referencias de las intercepciones con la acotación en cadena, porque no procede, es decir, no explica en este caso trabajar las intersecciones con la acotación en paralelo, de manera tal que si yo ya ahora utilizo el recurso de la acotación en cadena para las intersecciones, pues lo que estoy haciendo es trabajar con la acotación combinada. Regresemos entonces a trabajar con la acotación en cadena. Recuerde que es continua. Vamos a utilizar esta primera opción porque las vamos a interrumpir, es decir, no necesitamos todas las longitudes. Tocamos el refrentado derecho del tercer escalón, el centro del chavetero, buscamos el otro centro para la longitud, izquierdo, clic derecho, continuar. Aquí tenemos ya la referencia del extremo del chavetero y su distancia intercentro. Luego tendríamos que trabajar con lo que respecta al agujero. No nos preocupemos por eso. Si eso aparece, después las quitamos. Solo dejamos las que nos interesan. ¿Listo? Entonces podemos quitar las que no... Una vez que yo hubiese aceptado ahí, pues lo que necesitamos es solo trabajar las que nos interesan. Las que no, las otras las podemos borrar. Vamos a decir que clic izquierdo, crear. Y luego regresemos acá. Entonces solo vamos a trabajar
continuar. Aquí tenemos, a esa altura estaría bien, crear, quitamos el 14 porque ese no lo queremos y ahora sí, nos toca modificar los extremos, ¿ya? Modifiquemos acá los extremos, doble clic sobre el puntico verde, relleno, aceptar, luego nos pasamos al otro, vamos a decirle ninguno para quitar ese punto negro, regresamos nuevamente, ahora sí relleno y aceptamos. Ya tenemos relleno, aquí, aceptar, doble clic, relleno, aceptar. Ya tenemos todas las saetas y esto lo tendríamos a la misma altura. Vamos a correr un poquito las primeras, me quedaron más altas a esta altura y debemos también acotar acá el radio del chavetero. Eso lo podemos hacer con la cota regular. Recuerden lo que les comenté del radio, cómo debe quedar la línea de cota pasada por el centro. Aquí lo que tenemos que hacer es alar ¿sí? El valor de la cota y luego rotar, ¿no? Por este punto verde, rotamos y alamos para extenderlo hasta la posición que queremos ubicar. Cuando quitemos los ceros ya eso cambia de posición. Entonces vamos a seleccionar con la tecla control y nos vamos en la pestaña formato a por defecto método 1B ISO. Arreglamos aquí. ¿Vale? Vamos a dar escape para que no se nos muevan todas. Solo R3 y ya tenemos la acotación combinada. Recuerden que no trabajé con las vistas superpuestas porque eso nos demoraría en el video, no nos haría más grande. Pero es necesario hacer eso para, es decir, mostrar las partes ocultas para después poder acotar. Dejémoslo aquí y nos vemos en el próximo video.